La radio está con vos donde estés. Envíanos tu mensaje de WhatsApp 11 59 00 46 36. La radio está con vos. Radio Keilah 95.5. Tenemos una misión. Nuestra mayor misión es poder ser familias completas dispuestas a vivir obedeciendo la Torá y haciendo su voluntad. Temer, conocer, amar, servir y obedecer unidos a la familia de Adonai y así vivir el reino de Dios. Familias completas dispuestas a hacer la voluntad de Adonai. Bienvenidos a Oshiana Internacional. Muy buenas noches, querida audiencia de Radio Keilah. Una vez más, como toda la semana, nos encontramos aquí en el programa La Biblia en su contexto original. Nada más que en vez de hacerlo ayer, hoy lo hicimos hoy martes, pero después vamos a seguir haciéndolo todos los lunes. A veces hay casos excepcionales y bueno, y hacemos una excepción. Quien te saluda, Patricia, te da la bienvenida y te invita a que te quedes una hora de estudio, de enseñanza de la bendita palabra. Así que agarra lápiz, papel, porque hoy hay mucha enseñanza y revelación. Al lado mío está Vero. ¿Cómo estás, Vero? Muy bien, aquí ya lista y preparada. Romy en los controles, Romina Paz, la creadora de esta radio, la productora, creadora la artífice de este programa también. ¿Cómo estás, Romy? Muy bien, saludo a toda la audiencia, gracias chicas por acompañarnos y como digo siempre, shalom, shalom, la paz del Señor esté con ustedes. Amén. Bueno, les damos la bienvenida a todos los oyentes allí preparados y están aquí en la www.radiokeilah.com. Lo podés sintonizar todos los días, hay unos programas hermosos, música y como siempre el primer protagonista, nuestro Adonai, la palabra del Eterno. Si nos querés mandar un mensaje, querés consultarnos, bueno, aquí lo podés hacer en el 11 59 00 4636 y querés dejarnos allí un mensaje y por supuesto cuando esté subido el estudio bíblico que vamos a dar hoy, como también todos los lunes, nos podés dar un like ahí en YouTube, va a estar subida a la plataforma, nos das un like, te podés también suscribir, allá van a estar todos los videos. Bueno, gracias. También si quieren comunicarse con nosotros para poder compartir juntos el Shabbat, lo pueden hacer a la radio al 11 59 00 46 36 o al número de Patricia. Patricia, ¿tu número? 2246 51 91 06. Bueno. Como hacemos siempre, ¿no? Mucho frío, ¿no? Mucho frío. Se vino el invierno nuevamente a Santa Teresita y bueno, pero acá estamos con el fuego del Ruach HaKodesh, ¿no? Amén. Del Espíritu Santo. Así que bueno, ¿no? Bueno, veníamos hablando acerca de la descendencia de Abraham. Bueno, ya en la clase pasada hablamos de Jacob, hablamos de los dos hijos de Jacob, de Esaú de Isaac, de los dos hijos de Isaac, Jacob y Esaú, los dos nietos de Abraham. Si querés saber completa la historia tenés que volver para atrás porque en realidad en el canal, en YouTube, en el canal Keilah están todos los programas continuados, así que no vamos a explicarte nuevamente esto. Sí hacemos un breve repaso, pero es conveniente que busques para atrás. Así que bueno, habíamos dejado entonces en Jacob, Esaú, ¿verdad? Que cada uno de ellos, vemos que habían tenido
inconvenientes, el engaño de Jacob, ¿verdad? El engaño hacia su hermano Esab, ¿no? Las consecuencias después, y creo que habíamos dejado en el capítulo 28, creo, ¿no? Que habíamos llegado hasta el 28, creo que habíamos llegado. Bueno, entonces habíamos pasado un poco por arriba, nos dedicamos mucho a hablar del conflicto entre los hermanos. Ya ahora Jacob es Israel, ya se le cambió el nombre. Y ahora vamos a hablar de la descendencia de Jacob y de la descendencia de Esab. La profecía que le había dado Jacob a sus dos hijos, a Esab, le había dicho que iba a ser siervo del menor, ¿verdad? Y la bendición, la primogenitura, digamos, el ser el jefe del tribal, le tocaba a Jacob, ¿sí? Y sabemos que se le había dado a Jacob, aunque le había obtenido con engaño, habíamos hablado un poco de eso, pero que en realidad ya no la bendición ya no era tanto para Esaú, sino para Jacob. Y Jacob, como habíamos visto que Jacob, escapándose de su hermano, fue a la casa de su tío, a Labán, ¿sí? Hermano de su madre, y ahí se encuentra con que Labán tenía 2 hijas. Bueno, en realidad él había ido a buscar esposa ahí, ¿no? Porque la tradición era que no podían casarse con alguien que no sea, digamos, israelita, que no sea, que sea pagana. Y vemos que, así como Isaac, también Jacob fue a buscar esposa ahí. Labán tenía 2 hijas, Raquel y Lea. Él la vio a Raquel y se enamoró instantáneamente, eso lo habíamos visto, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Trabajó 7 años por ella, resulta que después el padre le dio a la mayor, a Lea, y vimos que tuvo que trabajar 7 años más, o sea, toma por esposa a Lea, pero tiene que trabajar 7 años más por Raquel. Vemos que él amaba a Raquel, pero no amaba a Lea. Sin embargo, y Lea sí lo amaba a él, sí. Pero Adonai la bendijo a Lea porque ella fue la madre de 6 hijos, y con ella tuvo 6 hijos, Jacob. Y Raquel era estéril. Después, al tiempo, Raquel pudo concebir. O sea que Adonai vio el llanto de Lea, el dolor de Lea, y él quiso bendecirla con hijos. Ahí, vamos a ir al capítulo 29. Sí. Y vio Adonai que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Adonai mi aflicción, ahora por tanto me amará a mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto oyó Adonai que yo era menospreciada, me ha dado también y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Adonai. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Bueno, acá vemos que ella, el primogénito, el primero que tiene es Reubén en hebreo, que cuando nace Rubén, la particularidad del nombre hebreo de Rubén quiere decir ver. Ella dice: Adonai dio, ver. Después Shimeón, nace Shimeón, escuchar. Adonai escuchó mi dolor. Y por último, Judá dice, ella se sintió agradecida, agradeció a Adonai por haber tenido Judá. La palabra Yehudá, Judá es agradecer, significa en realidad en hebreo agradecer a Adonai, agradecer a Hashem, como ellos dicen. Eso es lo que significa el nombre Judá. Quiero que vuelvas a leer cuando habla de Leví, del nacimiento de Leví, que ella dice una frase
A ver, volverlo a leer lo que dice de Leví. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Bueno, en realidad lo que en el hebreo original no dice esto. En el hebreo original lo que dice es, ahora mi marido se unirá a mí, porque yo he cumplido el propósito de procrear Amén. a 3 de los hijos de Jacob. ¿Por qué ella dice? Porque ellas eran profetisas, las matriarcas de Israel fueron profetisas. Ellas sabían el papel de procreadoras que iban a tener de los 12 hijos de Jacob. Ellas sabían que iban a procrear, que cada uno iba a procrear 3 hijos. Eran 4, ¿verdad? Eran las 2 sirvientas más Raquel. Y cada una tenía la función de procrear 3 hijos para así cumplir el propósito de Adonai de que nacieran los 12 patriarcas de Israel. Pero Lea tuvo una bendición aparte, porque ella llegó a tener 6 hijos. Lea tuvo 6 y una hija. Sí, y Dina. una hija, Dina. Seguimos. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijo, o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio Bila su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Adonai, también oyó mi voz, y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Dan, que significa juzgar, o Adonai juzga. De ahí viene la palabra Daniel. De Dan viene el nombre Daniel, que quiere decir Adonai juzga. Y el otro es... Concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Adonai he contendido con mi hermana, y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Neftalí, el que mora, el que vive. Ahora, vamos a ver que los hijos de Bila nacieron bueno, después vamos a hablar un poco de cómo nacieron los conflictos, porque ven, ahora van a ver la diferencia entre Lea, entre Raquel, su sirvienta, y Lea y su sirvienta. Viendo pues que Lea había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre Aser. Bueno, Gad quiere decir buena suerte. Gad. Y Asher, dicha. ¿Por qué hago la diferencia entre las 2 mujeres, las 2 matriarcas y sus 2 concubinas? Porque estas 2 sirvientas llegaron a ser concubinas de Jacob. Fíjense la diferencia entre la criada de Lea y la de Raquel. La otra nacieron con los hijos, tuvieron nombres diferentes. En cambio, ella se llamaron buena suerte uno y dicha el otro. ¿Por qué? Porque los niños heredaban, como ya sabemos, el conflicto de la mamá. Lo que ellos sufrieron en el embarazo lo transmitieron a sus hijos y los nombres eran proféticos. Pero después Raquel llega a concebir también. Y fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, llamó y halló mandrágonas en el campo, y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me dé las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo.
Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Adonai a Lea, y concibió, y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Elohim me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva mi marido. Por eso llamó su nombre Isacar. Después concibió Lea otra vez, y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos, y le llamó su nombre Zabulón. Zabulón. Bueno, entonces acá vemos, quiero hacer una aclaración con respecto a esto de que Jacob tenía sus 2 esposas, hoy en día esto se vería como algo fuera de lugar, Sí. se vería como algo que hoy la sociedad, hoy no se admitiría. En realidad quiero aclarar esto, porque hay mucha gente que dice, pero en esa época se podía tener 2 mujeres, en esa época Adonai, Dios no decía nada, que tenía hijos con la concubina. Bueno, primeramente nunca fue la voluntad de Adonai que las cosas se dieran así. Sí estaban los planes de Adonai que nacieran los 12 hijos, pero no de esta manera. Los errores humanos, sobre todo Jacob tuvo que pagar el error, así como él mintió y engañó, le mintieron y le engañaron a él. O sea, todo tiene una consecuencia. Todo tiene una consecuencia. No era la voluntad. Habíamos dicho el programa anterior que en realidad él estaba destinado a casarse con Raquel y que Raquel iba a ser la madre de los 12 hijos. ¿Verdad? Era así. Pero por la desobediencia, porque él torció los planes de Adonai, entonces usurpó un lugar que no le correspondía y se tuvo que casar con la primogénita, que era Lea. Porque en realidad estaba destinada Lea a casarse con Esaú, que era el primogénito y primogénita, y Raquel con Jacob. Pero ellos torcieron los planes de Adonai. Se cumplió, sí, pero no fue lo mismo. Y esto nos enseña que muchas veces nosotros no podemos hacer las cosas a nuestra manera. Muchas veces hemos oído, bueno, pero si es escogido, a la larga va a volver. Bueno, pero si Dios ya me lo dio, bueno, a la larga va a ser para mí. No, no es así. Sí va a ser tal vez, pero vas a tener que sufrir muchísimo. Las cosas no las podemos hacer a nuestra manera. Tal vez Adonai tenía en sus planes casarte con alguien diferente al que elegiste vos. Y vos te apuraste. Y después las consecuencias. Generalmente, cuando hay un ministerio, conozco casos de alguien que tenía un ministerio, ella estaba esperando su otra parte del ministerio, y apareció alguien que aparentemente era el complemento de esa parte. Y las palabras proféticas y todo lo que ya sabemos. Bueno, la cuestión que se casó. Pero no era el hombre destinado. Ella sirvió, sí, pero no en la voluntad perfecta, y tampoco fue un matrimonio como tenía que ser, y por lo tanto el ministerio tampoco fue como tenía que ser. Entonces, los errores se pagan, y generalmente afecta a los hijos. El error de Jacob también afecta a sus hijos, porque fíjense en ustedes que no hay, por ejemplo, el Midrash dice que entre ellos había conflicto entre los hermanos, porque los hijos de Lea y de Raquel tenían enemistad con los hijos de las criadas. Había una rivalidad entre Lea y Raquel, y entre la concubina de Lea y la concubina de Raquel. Entonces, era una competencia, a ver, por el tema de los hijos. Entonces, después, cuando los niños eran chicos, ya empezaba esa competencia. Y todo eso, esas rivalidades que ahora vamos a ver, esas rivalidades entre hermanos, fue consecuencia de lo que hizo Jacob, de la rivalidad que él tenía con su hermano. Porque Adonai no deja pasar nada. Todo tiene sus consecuencias. Y ahí vamos a ver los conflictos que había. Después Raquel, bueno, vamos al capítulo 30, versículo del 1 al 13.
Ese ya está. El verso 14 al 24. O ya lo leímos. Ya lo leímos. Bueno, vamos al capítulo 35 entonces. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, los hijos de Raquel, José y Benjamín, los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftali, los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Bueno, acá vemos entonces que están los 12 hijos, ¿verdad? Y una hija. Vemos que Adonai bendijo a Lea. Raquel, él con Raquel tuvo a José y a Benjamín. José, vamos a hablar un poco más de José en el otro programa. Y vemos que dice que Jacob aparentemente tenía preferencia más por los hijos que había tenido con Raquel que con los de Lea, ni hablar de las concubinas. Y esos conflictos que había entre los hermanos es producto también de que humanamente los roces que había entre ellos era también por lo que habían sufrido por las rivalidades y demás. Vemos acá hay un detalle, dice que Rubén aparentemente se acostó con la concubina de su padre, con Bila, que a su vez era la concubina, era la madre de dos de sus hermanos, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad en el hebreo original no dice así, sino que dice que, no sabemos si lo da a entender, dice que él trasladó Jacob su cama, la cama de ella, a donde estaba la tienda de él. Y eso fue lo que le molestó a Rubén. Rubén fue como que sintió el desprecio hacia su madre, Lea. Y en una forma de vengarse fue que él trasladó, o sea que le molestó que Jacob trasladara, entonces hizo esto a nivel venganza. En realidad ahí vemos el conflicto de Rubén por el menosprecio a su madre, el primogénito. Él creció con ese menosprecio hacia su madre y eso lo llevó a él también a tomar decisiones equivocadas. Por esa razón vemos que Rubén perdió la primogenitura. No sabemos si cometió, porque hay muchas posturas con respecto a esto, pero no podemos decir a ciencia cierta. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cómo seguimos? ¿Capítulo 36 o estamos en el 35? Sí. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaba Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu, y murió, y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de día, y lo sepultaron Esaú y Jacob. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Y Esaú tomó sus mujeres de la hija de Canaán, a Ada, hija de Elón, Eteo, a Ilobama, hija de Aná, hijo de Sibeón, Ebeo, y a Besamat, hija de Ismael, hermana de Nabiot. Bueno, vemos que él tomó su esposa de su tío Ismael. Nosotros sabemos que en realidad Esab siempre hizo lo que quiso. Él se casó con mujeres paganas, todo lo contrario a lo que su padre le había dicho. Una de las esposas de él fue la hija de Ismael. Pero Esab fue, de ahí le cambió el nombre, es Edom. De ahí salió y se cumplió la profecía de que le iba a hacer guerra al menor y que él iba a servirle al menor. Y a la larga iba a terminar sirviendo. De toda la descendencia que tuvo él, si podés leer la descendencia, que estábamos en el verso 40 al 43, o el capítulo 37, que habla de la descendencia, porque ahí hay una revelación importante. Estos pues son los nombres de los jefes de Esaú
por sus linajes, por sus lugares y sus nombres: Tima, Alba, Jepté, Ailobama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mizar, Magiel e Hiram. Estos fueron los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Bueno, volvé a leer, hay dos príncipes acá, ¿no? Uno es Magdel y el otro es el príncipe de Hiram. Estos dos últimos descendientes de Edom, de Sab, tienen una simbología profética, y sobre todo en este tiempo final. ¿Por qué? Porque representan a Roma, al Imperio Romano. Ellos fueron a vivir a esas tierras donde después fue Roma. Y el príncipe Maglet, la palabra Maglet significa expansión. Tiene que ver con la expansión. ¿Y qué significa? Que aparece Roma, es la expansión del Imperio Romano, y junto con esa expansión, la prohibición y la persecución hacia los judíos, hacia el pueblo de Israel. O sea, que el nombre Magdel, uno de los descendientes, príncipe, no fue cualquiera, tiene que ver con eso, significa eso, la exaltación de Romanut, que es Roma, la exaltación y el comienzo de la persecución al pueblo de Israel, que evidentemente pasó. Y el príncipe de Hiram con M, ¿no? Del pueblo de Irán, tiene que ver con el tiempo final. Es un nombre profético que tiene que ver también con el Imperio Romano, pero esta vez con la sumisión del Imperio Romano hacia el Mesías que iba a venir, y todo el mundo sujeto al Mesías, pero no al Mesías Yeshua. No sé si me estoy haciendo entender. Este estudio que estoy hablando, esto que estoy hablando ahora, esta revelación, está dada por los judíos ortodoxos. Ellos están esperando a su Mesías. Ellos no creen que Yeshua era el Mesías. No creyeron. Por eso ellos están esperando a su Mesías. ¿De dónde va a venir, según ellos? De Edom. Va a venir de ahí. Va a salir del Imperio Romano. Ese nuevo Mesías, ese Mesías verdadero, va a salir del Imperio, aunque va a ser un judío, pero va a salir del Imperio Romano. El Imperio Romano, que hoy no existe, pero cuando se refiere al Imperio Romano se refiere a ¿qué? Al territorio que ocupaba el Imperio Romano. El Imperio Romano ocupó toda Europa y parte de Asia, casi el mundo entero. El Imperio Romano tenía la sede en Roma, pero se expandió por toda Europa y se expandió también. Fíjense que los romanos, ellos tomaron Judá, Israel, Egipto, porque también esclavizaron Egipto, también, que fue la época en Egipto de la reina Cleopatra y el general Marco Antonio, ¿no? Que cayó subyugado. Bueno, todos vimos la película. Bueno, en realidad Roma llegó a abarcar todo el mundo conocido, antiguo, pero también tomó toda la parte de Europa, menos lo que sería Inglaterra y lo que sería Alemania, pero sí tomó Francia, Italia, España, llegó hasta la España el Imperio Romano, se dividió en dos. Fue tan grande que ya casi al final el Imperio Romano se divide en dos, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Miren lo grande que llegó a ser. Y todos esos eran descendientes ¿de quién? Parte de Jafet, como habíamos dicho, pero parte de Edom. Por eso, los judíos ortodoxos, en el Talmud, ellos les dan a estos dos príncipes esa connotación profética, Magdel, que significa la primera etapa del Imperio Romano, la extensión, la expansión, que Adonai le permite a Roma que haga todo eso, y la persecución hacia el pueblo cristiano y hacia ellos mismos.
Pero el otro que le sigue, el príncipe Irán, ese va a ser la restauración de Israel y la sujeción de lo que era el Imperio Romano al Mesías. ¿Pero a qué Mesías? No a Yeshua, sino al Mesías que ellos están esperando. Por eso ellos dicen que el Mesías va a salir del imperio, va a ser de Edom, va a ser un edomita. Con raíces... Ellos obviamente que, y fíjense en ustedes, porque la palabra Roma para ellos es Romanut, que quiere decir excelencia, pero va a cumplirse esa excelencia cuando ellos se sujeten a los que ellos creen que es el Mesías. Por eso el anticristo va a gobernar toda Europa también. Nada más que para ellos va a ser el tiempo elegido donde el Mesías va a traer la paz a la tierra, y nosotros sabemos que no va a ser así. Los edomitas, habíamos visto que la característica de Edom, que era preferir lo material a lo espiritual. Sí, Esaú respetaba a Adonai, él conocía a Adonai, pero ¿qué tenía primero Esaú? Lo material. Ocupaba un lugar nada más Dios en la vida de Esaú. No es que Esaú lo rechazaba, no, pero no era lo más importante. Por eso desechó la primogenitura. Y cuando él lloró por la bendición, no era porque él le interesaba la parte espiritual. Él no quería perder la parte económica. De ahí salieron todos sus descendientes igual. Y esto quiero que lo tengamos en cuenta, porque lo que nosotros hacemos va a repercutir en nuestra descendencia, porque así salieron igual que él. Todos salieron así. Salvo, vemos que los Herodes Antipa, Herodes era descendiente de Edom. Ellos eran judíos, pero ¿qué hacían? No respetaban nada. Ellos eran descendientes de Edom. Así que creo que se entendió, ¿no? ¿Se entendió, Romy, más o menos lo que quería hacer esta acotación? Sí, mucha información para mí, pero sí se entiende. Yo creí, hice una síntesis, pero creí importante decirlo, porque esto lo van a ver en internet, van a ver muchos que van a decir, el Mesías viene de Edom. Muchos dicen, el Mesías va a venir del Imperio Romano, el Anticristo va a venir del Imperio Romano, el Anticristo viene de Edom, es Edom. Y sí, en realidad, ¿por qué dicen? Bueno, porque tienen base en esto. Seguimos. Dice, y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oí ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba. Estaba derecho, y que vuestro manojo estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿Enseñorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y sus palabras. Y soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna, 11 estrellas, se inclinaban a mí, y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y nos postraremos ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Bueno, acá vemos entonces Yosef era hijo de José y de Raquel, ¿no? Dice que él amaba a Israel, a Yosef, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le había hecho la túnica de colores. Dice que los hermanos, Yosef le contaba, ¿no?, a su padre lo que hacían sus hermanos. Y por eso tampoco lo querían, ¿no?
Pero había celos, y esto tiene que ver con lo que hablamos anteriormente. Evidentemente, Joseph amaba más por el hecho, tenía preferencia porque era el hijo de la mujer que él había amado. En cambio, fue diferente el trato. En cambio, los otros niños, los otros chicos, sufrieron ese digamos, menosprecio de parte de Jacob, y no como habíamos hablado anteriormente, entre hermanos, los hijos de la sirvienta con los hijos del amante. Entonces, todo eso son consecuencias del conflicto que se originó aún él con su hermano y se trasladó a sus hijos. Pero hay un detalle acá. Él no lo amaba tanto por eso, sino que él había tenido revelación, como todo patriarca. Jacob tenía la revelación de que el que iba, digamos, a sucederle iba a ser Joseph. Por eso le había hecho la túnica de colores. La túnica de colores era característica de todos los jefes tribales, era como si fuera un atuendo representativo. Esto estaba viendo que muchos arqueólogos que encontraron tumbas de esa época y restos arqueológicos encontraron y saben los historiadores, y esto no eran creyentes, pero sí los historiadores dicen que era característico de cada jefe tribal usar una túnica de colores. O sea que la túnica de colores era la evidencia de que iba a ser Joseph el que le iba a suceder, y los hermanos lo sabían. Por eso lo odiaban tanto, por eso no lo querían, porque sabían que eso era profético y que Jacob lo había decidido ya de antemano. Por eso le había hecho la túnica, no es que se la hizo porque sí. Por eso hay muchas cosas que nosotros desde el español no sabemos, no conocemos, pero en realidad esa túnica significaba eso, y significa algo mucho más profundo todavía, no solamente eso. Por eso no lo querían, más la revelación, los sueños que tenía Joseph, que Adonai le había dado sueños, que sus hermanos en algún momento se iban a inclinar ante él. Y eso también produjo malestar. Pero también hay algo, que Joseph tenía las cualidades de todo líder, de todo patriarca, de futuro patriarca, porque él no toleraba la maldad, no toleraba él no era cómplice de los hermanos. Entonces él iba y le contaba todo a su padre. Y muchas veces esto es una enseñanza para nosotros, porque muchas veces nosotros pasamos por alto y porque amamos, sabemos cosas que están mal y por no meternos, por no juzgar, no vamos en oración. Si yo sé que hay hermanos que están pecando, yo tengo que ir a mi padre. No voy a difamarlos en la calle, pero sí tengo que ir a mi padre en oración. ¿Qué es lo que hacía Joseph? Y eso traía ¿qué? Trajo persecución, como también trae persecución a nosotros. Porque esto se vuelve a repetir, porque nosotros somos una comunidad, nosotros somos un grupo, somos una pequeña quejilá, una pequeña comunidad, y no se tolera, entre nosotros no toleramos el pecado. Yo no puedo permitir el pecado. Si yo sé que hay un hermano que está pecando, no lo voy a permitir, porque está afectando toda la comunidad. Y yo tengo que ir al Padre, y también a Él. ¿Y eso qué me va a traer a mí? Persecución. Por eso hay muchos líderes, muchos pastores que no se animan a denunciar el pecado, que no dicen nada. ¿Por qué no? Para que la gente no se vaya, para no tener problemas con la gente, porque sabemos que cuando predicamos la palabra como es, no permitimos ciertas cosas, vamos a sufrir persecución. ¿O no? Por eso yo no permito en mi congregación a la que estoy pastoreando el pecado. No estamos hablando del carácter, no estamos hablando de eso, ¿no? Pero sí, aquellas cosas que sabemos que no las tenemos que hacer, no lo permito. ¿Por qué? Porque se contamina todo, paso a ser cómplice de eso. Y obvio que esto me va a acarrear persecución. Me va a acarrear que me critiquen, que hablen mal, o me va a acarrear que me tengan ahí, no me interesa. En realidad no nos tiene que interesar. Pero siempre primero a papá, no difamar al hermano en otros lugares.
¿verdad? Entonces, eso fue lo que pasó también con Joseph. Y vemos qué pasó, que seguimos. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegase cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia le devoró, y veremos qué será de su sueño. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo mataremos. Y les dijo Rubén: no derramaréis sangre, echarlo en esta cisterna que está en el desierto, no pongamos mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que le matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Vení, vendémosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convino con él. Cuando pasaba los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Bueno, dice que después volvió Rubén a la cisterna y no halló a Joseph. Adentro rasgó su vestido y volvió a sus hermanos, y él dijo: el joven no aparece. Entonces, acá vemos que ellos en cierta manera tuvieron una especie de remordimiento y dijeron: bueno, no lo vamos a matar, lo vamos a tirar al pozo. Pero en realidad no era una cisterna, era un pozo que dice en el original que había escorpiones y había bichos, ¿no? Por celos, por envidia. Y vemos que esto sigue pasando hoy en día. ¿Qué decís, Bobero? Hoy también tus hermanos muchas veces te traicionan porque Adonai te bendice más, porque Adonai te da revelación. Entonces traman de qué maneras de hacerte caer. Y capaz que te tiran a un pozo y te dejan ahí. Pero Adonai lo permitió, porque Adonai tenía que formar a José. También permite muchas veces que a nosotros nos pasen cosas. ¿Sí? Es normal que nos critiquen, es normal que nuestros hermanos tengan celos, que tengan envidia, que nos tiren a un pozo. Es normal, pero claro que sí, porque cuando Adonai te bendice, y más si te pone la túnica de colores, peor todavía, pero Adonai lo permite. ¿Y para qué? Porque Él tiene que formar nuestro carácter. Porque cuando nosotros tenemos pruebas y dificultades y persecución, es cuanto más lo buscamos a Él, es cuanto más dependemos de Él. Y cuando las cosas van bien, tenemos tendencia ¿a qué? Relajarnos. A relajar. Sí, ya José tenía revelación, tenía sueño, el amor del Padre, ¿no? Él era íntegro, vamos a ver después la vida de José, que era íntegro. Pero esto pasa, y aparte, acá hay algo que después en el próximo programa vamos a explicar, que Joseph significa, digamos, de ahí salió todo el pueblo gentil. El pueblo gentil que iba a creer en Adonai. Amén. Los creyentes gentiles salieron de José. Por eso era profético que José tuviera la túnica de colores. Porque José, después vamos a ver, esto lo vamos a ir entendiendo en el próximo programa. Y vemos que muchas veces a nosotros el Padre nos ha puesto túnicas de colores para gobernar. Y todos aquellos que hemos recibido eso, siempre vamos a ser criticados. Celos. Vamos a ver
lo que significaba después esa túnica, y es hermoso, que realmente no se pierdan el próximo programa porque vamos a hablar algo muy muy lindo. Seguimos un poquito más con la lectura. ¿Ves? Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó su vestido, y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras, tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, ¿reconoces ahora si es la túnica de tu hijo o no? Y él reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rajó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Bueno, vamos a ver el próximo programa qué significa el cabrito muerto y la sangre sobre la túnica de colores. Eso es una revelación muy linda. Ahora vamos a enfocarnos un poquito más. ¿Qué pasó con José? José fue llevado, lo agarraron los ismaelitas, lo vendieron y lo compra José, lo compra Potifar y dice que halló gracia, ¿no? ¿Y qué pasó? Lo puso como mayordomo en su casa. José, donde iba, había gracia. ¿Por qué? Porque Adonai estaba con él. Amén. Y esto es otra enseñanza para nosotros. Así pasemos por situaciones difíciles, así tengamos que caer en lugares que no queremos, pero si Adonai está con nosotros, donde estemos vamos a hallar gracia. Donde estemos vamos a hallar gracia. Él halló gracia ante los ojos de este hombre, de Potifar. Así que no importa el lugar donde tengamos que ir a parar, no importa la situación, no importa la circunstancia, si Adonai está con nosotros, siempre vamos a hallar gracia, aún delante de gente que no nos quiere. El tema es que Adonai esté conmigo. Muchas veces uno se esfuerza por querer quedar bien con los jefes, quieren quedar bien con quedar bien con el otro, ¿no? Se ve mucho en los trabajos esto, ¿no? Pero en realidad si Adonai está con vos, va a hacer que la gracia de Adonai va a hacer que hasta tus jefes te tengan en alta estima. Seguimos un poquito más a ver. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Adonai estaba con José, y fueron próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Adonai estaba con él, y que todo lo que él hacía, Adonai le hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, entregó en su poder todo lo que tenía. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Adonai bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Adonai estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba cosa alguna, sino que solamente de lo que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Adonai? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día a casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de su casa allí.
y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando ella vio lo que había hecho, cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, había huido fuera, y llamó a los de la casa y le halló diciendo: mira, ¿no nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros? Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella misma estas palabras: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, y él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, el amo que hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Allí estuvo en la cárcel, pero Adonai estaba con José y le extendía su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Adonai estaba con José, y lo que hacía Adonai lo prosperaba. Bueno, acá vemos que pobre José pasó de todo. Pasó de todo, o sea, él pasa, digamos, a de ser el mayordomo, el que estaba a cargo de todo, ¿no? Y Adonai estaba con él. Eso Amén. No impedía, y eso no nos impide que las cosas no nos pasen, eso no nos impide que vengan tentaciones, porque muchas veces creemos que ahora todo me va a ir bien. Yo ahora soy más que vencedor y a mí nada me va a pasar nada y yo voy adelante pateando todo. No es así. No es así. Somos más que vencedores, sí, pero ¿en qué? No que todo me va a salir bien, sino que a pesar de lo que me pasa, ahí soy vencedor. Amén. Que a pesar de lo que me pasa, yo sigo avanzando. Esa es la victoria. Yeshua dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí vamos a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe, nuestra emuná. Yosef fue seducido por esta mujer, y esto es algo que yo pienso, ¿no? Él, como todo hombre, él habrá sido tentado, obviamente porque era un ser humano, y encima las mujeres, estas mujeres de estos coroneles, de estos jefes, no eran mujeres así nomás, sino que eran mujeres que ellos compraban para ser sus esposas, pero eran mujeres bellas. No eran cualquier, o sea que ha sido una bella mujer, y evidentemente José puede haber sido, pero él prefirió escapar de la tentación y serle fiel a Adonai. Esto significa que se puede. No hay excusa para decir: no, me fui débil, no, me agarró la tentación, me venció. No. Te venció porque quisiste. Porque esta mujer no es que lo atacó, no es que lo sedujo ese día. Esta mujer todos los días ya venía haciendo este trabajito, pero como vio que él no aflojaba, esta vez fue peor. Buscó la manera, pero no era que era la primera vez que pasaba. O sea, ya Joseph venía venciendo. Y cada victoria te fortalece. Amén. Tal vez no estemos siendo tentados en esta área, pero sí podemos estar siendo tentados en el carácter. Por ahí tenés un compañero de trabajo difícil, por ahí tenés un esposo difícil, por ahí tenés a alguien que siempre te está contradiciendo. Bueno, podemos ser tentados en eso, ¿sí? Pero aún así, Joseph no cedió y fue a la cárcel, y en la cárcel también Adonai estaba con él, y el jefe de la cárcel lo puso
Como jefe. Como jefe a cuidar a los presos. Quiere decir, o sea, esto nos tiene que fortalecer. Esta palabra, esta enseñanza nos tiene que fortalecer. Porque no hay situación, circunstancia difícil donde Adonai no esté con nosotros. Lo primero, mientras Adonai esté conmigo, no importa lo que pase. El tema es que Adonai esté conmigo. Sí, sí. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y lo puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión, ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión. Tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en su misma noche, cada uno con su propio significado. Bueno, acá vemos entonces que Joseph estaba a punto de interpretarle los sueños a ellos, ¿verdad? Ahora, Joseph significa la iglesia gentil. Joseph significa los creyentes gentiles, ¿sí? Que fue amado por el Padre, ¿no? Amado por el Padre, pero no querido por sus otros hermanos, que eran mayores que él. ¿Quiénes son nuestros hermanos mayores? Judá. Los judíos. Ellos, ¿se dan cuenta? ¿Qué hacen ellos? Todavía ellos tienen sus ojos vedados y no nos quieren, no nos aceptan. Por eso han vendido a sus propios hermanos, han vendido a extranjeros a sus propios hermanos. Ellos no creyeron que los cristianos, los seguidores del Mesías, de Yeshua, no los consideraban hermanos de ellos. ¿Y qué hicieron? Los vendieron, los persiguieron. Ahí había muchos de ellos, como Saúl, como Pablo, ¿no? Persiguiéndolos. Eso hicieron, ¿verdad? Los metieron en cárceles, que ellos perseguían, el Sanedrín los perseguía. Pero aún ahí, Yeshua estaba con ellos. Aún ahí, Adonai estaba con ellos. El Padre estaba con ellos, bajo la persecución. Y aunque donde iban hallaban gracia, aún en las cárceles, porque vemos que los discípulos fueron encarcelados, pero aún ahí también hallaron gracia. Pablo, ¿cuánto tiempo estuvo en la cárcel? Un montón. Entonces, vamos a ver, si seguimos un poquito más la interpretación de los sueños, ¿cómo llega a interpretar? Dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia. No, pero antes, cuando interpreta el sueño del copero. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión en la casa de su señor, diciendo: ¿Por qué parecen hoy mal vuestro semblante? Ellos les dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Elohim las interpretaciones? Contámelos ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uva, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón,
Y le dijo José: esta es tu interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y dará la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención a mí a Faraón, y me saque de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he estado aquí porque me pusieron en la cárcel. Bueno, entonces acá vemos que él le interpreta el sueño al copero, pero le dice: cuando salgas, vos no te olvides de mí. Pero ¿qué hizo el copero? Versículo 23, y ya con esto Y el terminamos. jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Bueno, vemos que José no pegaba una, ¿no? Bueno, hasta aquí vamos a seguir en el próximo programa. No te pierdas el próximo programa, porque acá vamos a ver que Joseph va a pasar de interpretar los sueños en la cárcel a interpretarle los sueños a Faraón, y vamos ahí a ver cómo sigue esta historia y la revelación profética de la túnica de colores, Yeshua. Ahora vamos a hablar un poquito así, que tiene que ver. Joseph representa los creyentes gentiles, que fue vendidos por sus propios hermanos. Así que bueno, nos encontramos en la próxima semana, lunes que viene. No te pierdas el programa, que vamos a seguir con esta historia interesante. No te pierdas el Joseph, sus hermanos y lo que sigue. Así que bueno, Berito, ¿algo más? Bueno, cuando esté subido el programa, bueno, pónganos un like, un me gusta, suscríbanse. Es importante que se suscriban, así el algoritmo siempre lo tiene en cuenta. Y la palabra de Adonai, que sea como esa agua, ¿no? Y bueno, contáctenos por WhatsApp, aquí en la radio todos los días, al 11. Aleluya, bendito eres. 11 59 00 46 36. Bueno, la verdad que es una bendición poder estar aquí cada lunes, y es una bendición compartir la palabra del Eterno. Bueno, se comunicó con nosotros Silvia, dice: Shalom, amadas, bendiciones, que Adonai las ministre con palabra Kadosh. Entró hoy tempranito. Gracias, Silvia, te bendecimos. Muchas gracias por comunicarte. Amén. Bueno, amén, amén. Bueno, amén. Nos encontramos entonces en el próximo lunes, la próxima semana. Shalom, shalom, que Adonai te bendiga y tengas una buena semana. Shawato. Shawato. Bendiciones. Y bueno, seguimos aquí y ahora te vamos a hacer una invitación. A vos que te gusta predicar la palabra, que sentís el llamado a enseñar, a evangelizar, a llevar el mensaje, bueno, acá tenés un espacio. Te invitamos a que seas parte de nuestra familia, de nuestra comunidad y puedas usar como púlpito estas ondas radiales. Muchas veces has pensado tal vez, pero yo no voy a predicar, no me dejan predicar, o ¿dónde puedo llevar la palabra? Bueno, acá tenés un lugar para hacerlo. A través de las ondas radiales podés alcanzar a muchísimas almas y así extender el reino de Adonai en esta tierra. Comunícate con nosotros al 11 59 00 46 36 o a través de www.radiokeila.com.
La radio está con vos donde estés. Envíanos tu mensaje de WhatsApp 11 59 00 46 36. La radio está con vos. Radio Keilah 95.5.